Había, digamos, en este momento en Europa un espejismo muy compartido que tenía que ver con la bonanza como un proceso eterno. Paralelamente, en ese escenario, hay, digamos, una sombra de penumbra, de oscuridad. Esa zona de penumbra y de oscuridad es narrada, por ejemplo, por Carlos Marx. Mientras Comte asiste a los salones del poder y, digamos, cree en el progreso como algo posible, Marx recorre las ciudades fabriles y encuentra, pues desde luego, a las fábricas con los niños que están ahí trabajando, las mujeres que están perdiendo a sus bebés porque están sometidas a jornadas de trabajo muy extensas, encuentra los basureros, digamos, los barrios malolientes y lo que él entiende como lucha de clases. También tenemos los escenarios rurales en donde nosotros vamos a ver cómo la producción de lana y el tejido con lana va a ser sustituido por algodón. Claro que junto a los campos algodoneros va a surgir el esclavismo como una práctica necesaria para la expansión de este mundo industrial desarrollado. También van a aparecer los barcos y los ferrocarriles como símbolos de este progreso, como símbolo de esta expansión y de esta riqueza, de esta bonanza de la que habíamos hablado. Este es el escenario europeo. En este escenario surge una doctrina que pretende ser una ciencia, ¿no? Pretende ser la expresión acabada de la ciencia y es el positivismo. El positivismo tiene una enorme virtud. Representa el triunfo de la razón y de la ciencia por sobre la creencia religiosa. Bueno, digamos, en el terreno de la academia, o sea, ya sabemos que fuera del terreno de la academia alguien podía ser positivista y muy religioso, como sucede todavía, ¿no? Pero en el terreno de la academia, el positivismo inaugura una nueva forma de proceder y de comprender la realidad. Y, desde luego, combate al dogmatismo religioso y metafísico, creyendo que lo ha derrotado, Los padres fundadores del positivismo comparten una mirada que unifica a la naturaleza y a la sociedad. Cuando ellos hacen sociología o hacen historia, lo hacen a partir de las ciencias naturales. Trasladan el método, ellos hablan de un solo método, de las ciencias naturales a las ciencias sociales y explican a la sociedad como un organismo vivo. Los positivistas creyeron que la humanidad había evolucionado lenta y progresivamente de un estado de barbarie a un estado positivo. El estado positivo era el del capitalismo desarrollado, ¿no?, que ellos estaban viviendo. Y
este capitalismo desarrollado que ellos estaban viviendo va a ser comprendido o interpretado como el estado positivo de la sociedad, pero además va a ser visto como un camino que todas las sociedades pueden recorrer. Entonces, el problema no era encontrar las fórmulas para el desarrollo, sino seguir el camino que llevaría hacia el desarrollo y que había sido establecido como el estado positivo. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba de orientar a las sociedades en un mismo camino hacia el estado positivo, ¿no? Entonces, digamos que no había grandes dilemas en ese sentido, ¿no? Sino, digamos, para lograrlo, las sociedades tenían que sujetarse a las leyes generales del desarrollo positivo, de la evolución que iba a llegar a un desarrollo positivo de la humanidad. Esto, digamos, implica dos cuestiones. Por un lado, la ley de la evolución, ¿no? Todas las sociedades van a llegar a ser sociedades positivas, pero también un esfuerzo coercitivo para regular aquellas sociedades que no se ajustaran a los patrones de la evolución. Entonces, este esfuerzo, digamos, esta intención coercitiva va a implicar la existencia de un Estado represor, que tiene la obligación de controlar a la sociedad para que siga evolucionando hacia el estado positivo. Entonces, digamos que aquí el lema este de orden y progreso tiene ese sentido, ¿no? Es el uso legítimo de la fuerza del Estado, ¿no? Y el Estado es el único que puede utilizar la violencia para regular a la sociedad. Bueno, ahora esto trasladado al terreno de la historia implica cuestiones, digamos, con una cierta densidad, unos problemas. Por ejemplo, el problema de la objetividad y la verdad. Para los positivistas, digamos, la búsqueda de la ciencia era la búsqueda de la verdad, ¿no? Y la búsqueda de la verdad pasaba por la objetividad absoluta. Entonces, para los historiadores positivistas, el trabajo del historiador consistía en reunir fuentes y publicarlas tal cual, sin interpretación. Si hay interpretación, entonces ya no hay objetividad absoluta. El papel del historiador entonces es, digamos, muy limitado y muy riguroso. Solamente tiene que buscar las fuentes, ordenarlas y, digamos, proponerlas tal cual al público lector. Esa es la tarea del historiador. El positivismo se va a centrar en los datos y en los acontecimientos. Para el historiador positivista, la historia está hecha de acontecimientos que son sucesos aislados, únicos e irrepetibles, pero no son parte de un proceso, son hechos en sí. Hechos que puedes ubicarlos cronológicamente a partir del dato. Bueno, los positivistas se caracterizaron por hacer la historia una historia para el poder y desde el poder. Estos son sus personajes, los reyes, los funcionarios y los acontecimientos que desde su punto de vista habían impactado a grandes masas sociales, como las guerras, ¿no? O sea, una guerra tiene desde el punto de vista positivista, desde la perspectiva positivista, consecuencias radicales para grandes masas de la población. Por lo tanto, el hecho histórico era la guerra, ¿no? Es el hecho que vale la pena de ser narrado porque impacta la vida de grandes masas de población. Entonces, la historia del positivismo está hecha de acontecimientos y de grandes parteaguas, ¿no? Y eso, como veremos más adelante, va a borrar la historia de todos los días, que es la historia de nosotros, ¿no? De los que no somos ni reyes, ni príncipes, ni gobernantes, ni soberanos, somos gente común, pero que hace parte de la historia. Eso no existe para el positivismo, eso no existe para el positivismo. Esta otra corriente tiene representantes. Uno muy famoso es Benedetto Croce, con el cual discute Gramsci de manera, digamos, muy frontal, pero también está otro muy conocido que es Collingwood,
Y aquí a México, cuando llega la República, bueno, los exiliados de la República Española, ellos son presentistas. Entonces, la influencia del presentismo en México es muy importante, porque cuando ellos llegan, ellos están adscritos a la corriente del presentismo, y cuando se fundan aquí los primeros institutos de formación de historiadores y las primeras carreras, licenciaturas de historia, están muy influidas por el presentismo. Un presentista muy conocido de todos nosotros es Edmundo O'Gorman. Edmundo O'Gorman escribe un libro muy interesante que se llama La invención de América. Yo creo que es muy conocido el de Edmundo O'Gorman, es muy fino, es un trabajo muy refinado, muy bien construido. Al revés, al contrario del positivismo, en donde se busca la objetividad absoluta, en el presentismo se reconoce la subjetividad del historiador, del intérprete, de quien está reuniendo las fuentes y las está leyendo, porque antes de eso no había historiadores profesionales en este país, no se sabía si las fuentes eran o no válidas. Entonces, lo primero que hacen es validación de fuentes y descubren códices que no son auténticos, pero autentifican muchos documentos. Es lo primerititito que hicieron los historicistas cuando llegan los exiliados de la República Española. A mí me parece que hay posturas menos trabajadas, ¿no? Y, por ejemplo, entre nosotros circula una frase que dice, bueno, pero ¿quién escribe la historia? ¿No? ¿Los vencedores o los vencidos? Y yo digo, los historiadores. Y no hay tantas historias como historiadores, porque hay evidencias. Entonces, yo pienso que hay posiciones que caen en el subjetivismo. Para, digamos, eludir ese riesgo están las fuentes, ¿no? A mí me parece que aquí hay una cuestión distinta en términos de la verdad, porque aquí ya no se trata de encontrar la verdad como si estuviera, como si existiera de por sí. Se trata de encontrar la validez, que no es lo mismo. La validez está sujeta al consenso de la comunidad científica. O sea, la historia no está hecha de verdades absolutas, porque pues no se trata de dogma, ¿no? Se trata de ciencia. Por lo tanto, la ciencia está sujeta a la discusión. Luego uno no tiene el valor para asumir la discusión, ¿no? Entonces, estamos discutiendo en el seno de una comunidad para encontrar la validez, sabiendo que las afirmaciones válidas son perentorias, afortunadamente, ¿no? O sea, la ciencia, vamos, puede avanzar, se puede transformar. Bueno, aquí, digamos, la cuestión tiene una explicación, una construcción epistemológica distinta, porque Marx no nace, digamos, la teoría marxista no nace de un Marx historiador, nace de un Marx que se niega a ser sociólogo y que hace, primero que nada, economía política. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, Marx no se considera historiador, aunque hace historia, reniega de la sociología, aunque yo digo que hace sociología, pero él hace economía política. Entonces, situémonos en el sujeto, ¿no? Bueno, para Marx, la sociedad, vamos, el análisis social debe empezar por la base material. La base material es la producción, ¿no? Es ahí donde surge, donde nace la sociedad. El problema que Marx se va a plantear es tratar de comprender cuál es la lógica del capitalismo. Eso es lo que lo va a mover, a hacer su interpretación, a hacer sus investigaciones y, por supuesto, su militancia, porque Marx no es un filósofo contemplativo, al contrario, es un hombre que pretende a través de la acción transformar a la sociedad. No es como un positivista que describe los fenómenos sociales, entre menos intervengas mejor, porque entonces más rápido llegas al estado positivo. No, él dice no, aquí hay que intervenir, ¿no? Entonces él tiene, digamos, este postulado importantísimo de la praxis.
Cuando él analiza el capitalismo, y aquí quiero hacer énfasis, o sea, él no está hablando de cualquier cosa o de cualquier momento histórico o de las sociedades del, digamos, de cuando el hombre surge sobre la tierra, no, él hace su análisis sobre el capitalismo que él está, digamos, del que él forma parte, ¿no? Entonces, está hablando de un capitalismo maduro de la mitad del siglo XIX. Bueno, entonces, digamos que él distingue entre la estructura, que es la base material de la sociedad, y la superestructura. La superestructura está hecha por la cultura, por el Estado, las leyes y la ideología. La ideología en Marx es falsa conciencia. No es, digamos, un término neutral, es falsa conciencia. Bueno, entonces, cuando Marx voltea a ver a la historia, afirma que la historia es el resultado de la lucha de clases, ¿no? Y que entonces, para hacer historia, lo que había que hacer era, primero que nada, analizar la base material, primero que nada, y luego analizar la lucha de clases y a partir de eso explicar las transformaciones históricas que se dan en el seno de una sociedad. Él lo dice y lo hace. Él escribió dos obras que son muy importantes, que es el 18 Brumario y la lucha de clases en Francia, ¿no? Él hace ahí el ejercicio. Yo quiero decirles que cuando él hace este ejercicio se plantea un problema que yo creo que nos atañe a todos. Dice, ¿podemos hacer historia de algo que acaba de ocurrir? Entonces él dice, yo voy a demostrar que sí se puede hacer historia de un pasado reciente. Y él lo hace ahí en esos dos textos que se leen además en paralelo. En uno de los textos, él explica lo que está pasando con el modo de producción y en otro de los textos explica lo que está pasando en el escenario político, cultural, legal, etcétera, en el terreno de la superestructura. A mí me parece que son textos que vale la pena leer, ¿no? Simplemente para ver cómo hizo el ejercicio metodológico. A mí me parece que estos son las matrices gruesas. A partir de estas matrices, nosotros llegamos al siglo XX y encontramos, en efecto, nuevos paradigmas historiográficos. Miren, yo creo que en los años 70 no eran pocos los que querían hacer historia tomando el materialismo dialéctico, ¿no? No eran pocos, o sea, yo creo que había muchos. El ejercicio es durísimo, es durísimo. Y si se apega al paradigma de manera ortodoxa, todavía más, ¿no? Porque lo que uno veía eran ejercicios pues, que al final acababan siendo cualquier otra cosa, menos, o sea, no tomaban el paradigma. El ejercicio es muy duro y a veces el ejercicio, si uno antepone el paradigma al objeto, acaba perdiendo de vista el objeto. Entonces, eso lo aprendimos con sangre, ¿verdad? En los años 70. Hoy estamos en otro momento de la historia. A mí me parece que hoy ya sabemos que, bueno, que esa idea del progreso y de la bonanza, bueno, creo que hoy lo estamos viendo, no es verdadero. O sea, lo que pudieron constatar los hombres que vivieron el siglo XX es que el capitalismo es cíclico, ¿verdad? Que no es un movimiento evolutivo, sino más bien ondulatorio, ¿no?
y que esos momentos de bonanza nada más son el preludio de momentos de crisis y de depresión como los que estamos viviendo, ¿no? O sea, eso ya se midió, ya se probó, ya se comprobó y ya hoy sabemos, ¿verdad?, que eso es lo que sucede. Ahora, también sabemos que, digamos, la violencia humana a veces parece no tener límites. Estos sujetos del siglo XX vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ahí lo que constató la humanidad es que los niveles de violencia parece que no tienen límites, ¿no? Yo creo que la Revolución de Octubre marca un parteaguas muy importante. Me refiero a la revolución que dio lugar a la Unión Soviética y a los países del este, ¿no? La crisis de 1929 representa la debacle del mundo feliz en el que mucha gente había creído, y ahí nosotros, digamos, podemos ver como historiadores, digamos, cómo las grandes fortunas se derrumban, la gente rica pasa a ser gente miserable, el desempleo, bueno, y el ascenso del fascismo. ¿Ustedes creen que es posible la objetividad absoluta? ¿Ustedes creen que existen leyes generales que explican el desarrollo histórico de las sociedades humanas? ¿Ustedes creen que realmente existe el estado positivo o su antítesis? ¿En qué creemos? Es cierto que muchos no somos historiadores, pero podemos serlo. Nadie nace siendo historiador, nadie nace siendo científico. Se va uno construyendo en el camino y siempre está ensayando y avanzando. Entonces yo los invito, maestros, es el momento de dejar de ser los técnicos de la enseñanza para transformarnos en científicos, para transformarnos en investigadores. La oportunidad está ahí, espero que nos acompañen. Es una aventura fascinante.